Hoy quiero hablarles sobre Efesios capítulo 6, versículo 12, donde habla sobre las potestades y principados. Estas potestades y principados son los que gobiernan los gobiernos de cada país. Estas potestades y principados crearon un grupo satánico llamado los Illuminatis. Este grupo satánico hicieron un pacto que se llama el Pacto de la Oscuridad. Y en este Pacto de la Oscuridad, que está en el archivo secreto de los Illuminatis, pero que ya no es secreto porque Dios ya permitió que lo sacaran a la luz. En ese archivo de ese Pacto de la Oscuridad dice que ellos crearían los gobiernos y la oposición a sus gobiernos. ¿Y cuál es el gobierno que siempre había gobernado en todos más de 50 años? La derecha. ¿Y cuál es la oposición de la derecha? Pues la izquierda. Este grupo satánico llamado los Illuminatis fueron los que crearon los gobiernos de los partidos políticos corruptos de derecha e izquierda. ¿Qué quiere decir esto? De que si usted es una persona que está en un partido político, sea de derecha o izquierda, o lo apoyan, quiere decir de que usted está siendo gobernado por las potestades y principados. Lastimosamente, hay cristianos que dicen que Cristo los gobierna, pero si usted está apoyando un partido político corrupto, sea de derecha o izquierda, lastimosamente a usted no lo está gobernando Dios, lo están gobernando son las potestades y principados, que habla en Efesios capítulo 6. En este caso, hablo de las potestades y principados. En otro video voy a hablar sobre los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A excepción de Nayib Bukele, que Nayib Bukele comenzó independientemente. Él es libre de partidos políticos de derecha e izquierda, por eso Dios lo usó a él para gobernar El Salvador. ¿Y por qué Dios lo escogió a él? Porque él, siendo honesto y temeroso de Dios, cuando empezó a ser alcalde de un pueblito pequeñito, él fue honesto en ese mandato como alcalde. Y por eso la palabra de Dios dice que en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces él fue fiel siendo alcalde de ese pueblito y pues Dios lo colocó a gobernar el país. Pero la diferencia es grande porque él es libre de estas potestades y principados y él no pertenece a ningún partido político corrupto, sea de derecha o izquierda. Entonces, ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque es que hoy en día los colombianos andan dependiendo de un partido político corrupto, sea de derecha o izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa persona lo gobierna, ¿quién es? Las potestades y principados. Por eso es que nuestro país sigue en la corrupción y en la corrupción porque las personas dependen de un político corrupto o de un alcalde, un concejal, un senador o un gobernador o de el dueño de una empresa. En vez de depender de Dios, dependen de el hombre. Y por eso en la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso es que la corrupción nunca se acaba, porque el culpable es el colombiano que se la pasa idolatrando a un candidato político de cualquiera de estos grupos, sea derecha o izquierda. Entonces, el consejo que yo les doy es que se liberen de este pacto de la oscuridad, para que sea libre usted primeramente y después sea libre nuestro país. Y si usted sigue dependiendo de un partido político corrupto, seguirás nuestro país en la corrupción, pero el culpable originalmente o la raíz de eso es usted mismo, porque usted mismo
idolatra, mendiga un puesto, sea en la alcaldía o en otro lugar, se la pasa mendigando un puesto de trabajo. No, nosotros tenemos que confiar en Dios y depender de Dios. Y Dios usa el que sea para bendecirnos. Entonces mi consejo es que se liberen de ese pacto de la oscuridad para que ya no sigan perteneciendo a un partido político corrupto. Y como lo dice aquí, partido, ¿qué partido político? Esto lo que hace es dividir el país, a los colombianos, en dos bandos, sea de derecha o izquierda o de otro bando, sea del centro, del partido verde, amarillo, azul y rojo, del color que sea. Esto es lo que hace estos partidos, dividir al pueblo colombiano. Y los colombianos somos uno solo. Entonces los invito para que se liberen de ese pacto de la oscuridad y dejen de estar dependiendo de partidos políticos corruptos. Y nuestro país sea libre. Espero que este video sea de bendición y lo que les acabé de explicar y enseñar en este video. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga.